Te damos la bienvenida a Legalizate, el podcast de Legal Mind Abogados, el espacio donde encontrarás información acerca de temas legales, técnicos, experiencias de éxito que serán de utilidad para tu emprendimiento, empresa o trabajo. Soy María Laura Escudero, abogada y socia fundadora de Legal Mind Abogados, y seré la guía en cada episodio para ir dialogando con nuestros invitados e invitadas, haciendo esas preguntas que a ti también te gustaría hacer. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Hola, hoy vamos a estar hablando de derecho a autor con Verónica Vanrel, abogada especializada en la parte de propiedad intelectual, que ya estuvimos hablando en capítulos anteriores. Hola Verónica, muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás, María Laura? Un placer. Bueno, me alegro. Vamos de lleno. ¿Qué es derecho de autor? A la pregunta, ¿qué es? ¿Qué protege? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derecho a autor? Bueno, lo importante, el derecho a autor es un cuerpo de leyes que concede a los autores, artistas y demás creadores protección por sus creaciones literarias y artísticas a las que generalmente se hace referencia como obras. Empiezo con esta definición, pero como, bueno, ya vinimos en otros podcasts, la idea acá no es darte una definición legal, sino contarte un poquito. Nosotros en nuestro país el derecho de autor lo encontramos regulado en la ley 9.739, actualmente 17.616. Esta ley protege el derecho moral del autor. De toda la creación literaria, científica, artística, le reconoce el derecho al dominio sobre las producciones de su pensamiento, ciencia o arte. La música, digamos, cuando estamos hablando de Exacto. música, de estamos libros, hablando de música, diseño. estamos hablando de cualquier creación, porque claro, no tenemos por qué ser específicos. Cualquier creación artística, creación de indumentaria, creación literaria, el derecho de autor es mi creación, es lo que yo estoy creando propio. Es la propiedad intelectual sobre las obras protegidas. Se habla mucho de obra. ¿Por qué se habla de obra? Porque justamente es la obra lo que yo protejo. Que la obra puede tener diferentes variantes y puede ser puede ser una ropa, pintura, escultura, puede ser una pintura, puede ser algo de cerámica, puede ser un escrito. Un escrito es una obra. Claro. Nos ha pasado, a mí me pasó, en particular a mí, que me copiaron un escrito, copia idéntica, que me entero, lo veo, lo llamé al colega y le dije: mirá, yo te tendría que demandar porque me lo copiaste. Porque realmente me lo copió. Era el mismo escrito y lo había cambiado. Entonces, no nos podemos... La obra, la creación de una persona física, siempre física. Nos pasa mucho que cuando nos llaman, nos consultan, nos dicen: quiero registrar la marca porque tengo una obra y a veces se confunde mucho marca, derecho a autor y patente. Sí. O dicen: tengo que patentar una... Patente vamos a hablar en otro episodio porque es muy largo, pero viste que se confunde. Entonces está bueno explicar qué es derecho a autor. En este episodio nos vamos a centrar solamente y únicamente en derecho a autor. Pero bueno, ¿y desde cuándo tengo el derecho a autor? O sea, ¿lo tengo que registrar para hacer? ¿Cómo es eso? Bueno, ahí está siempre la pregunta básica. Primero, hay una realidad que lo dijiste, que la gente te dice, muchos hablan, quiero patentar. Y después ahí empezás, bueno, no es una patente, es una marca. Bueno, no es una marca, es un derecho a autor. Entonces, el derecho a autor sí se puede registrar, pero no es obligatorio registrarlo. Basta con la creación. ¿Por qué digo esto? Yo doy clases en la UDE, en la Universidad de la Empresa, a futuras diseñadoras. Y este capítulo de derecho de autor lo trabajamos mucho porque no necesitas registrar para demostrar a un tercero que es tuyo. Basta con la creación, basta con probar que la creación es tuya. Pero ¿qué pasa con el registro? Te da fecha cierta. Entonces, por ejemplo, mañana yo quiero intimar a María Laura el cese de uso de un gorro, que yo sé que lo hice yo, una capelina, que yo sé que la hice yo. ¿Cómo le demuestro a María Laura que ese gorro era anterior al que tú sacaste publicado en las redes? ¿Cómo que es tuyo? ¿Con qué? Con una fecha cierta de creación. Entonces, yo siempre les pido a todos que registren el derecho de autor. Es un registro que se hace en la Biblioteca Nacional. Es un registro que se presenta, que no tiene una tasa muy alta, estás hablando de 1.000 y pico de pesos, y que es una UR, exactamente, creo. Y que se protege. Entonces, ¿qué es lo fundamental? La protección. Si vos me pasa
con diseñadores que te dicen, no, pero yo no puedo estar protegiendo todo lo que saco al... Claro, eso también es un tema. ¿Qué pasa con esto? Sí, es verdad, no puedes protegerlos todos, pero sí tengan en cuenta que tengan que tener una fecha cierta de su obra, de su creación. Yo siempre digo, para que los titulares de las obras y de demás derechos protegidos en la ley, que hablamos hace un ratito, salvo prueba en contrario, puedan ser considerados como tales y admitidos en consecuencia ante autoridades judiciales, autoridades administrativas, basta demostrar que su creación que su nombre está estampado en la obra, en la creación. Entonces, ¿cómo demuestro esto? Demuestro con un mail que te mandé a ti para que lo hagas, con un mail que le mandé a alguien para que me encuadre una pintura, con un mail que mandé, no sé, editar tal cosa. Entonces, todo lo que ustedes consideren como prueba que les haga a un futuro demostrar que esa creación la hicieron ustedes, bastará para demostrar frente a una infracción que es tuya. Un caso bastante resonado en el ámbito nuestro fue de una, que no voy a nombrar las marcas ni nada, pero una marca de ropa que diseñó una colección muy parecida a otra marca de ropa y hubo, hay un conflicto bastante importante. Sí, claro, pero ahí vamos un poco... con el diseño. Claro, lo comentábamos un poco, similares, ¿no? O sea, pasa el día de hoy. Muchas veces representamos a empresas que no tienen todas sus marcas registradas, porque no las tienen que tener, y no tienen todos sus derechos de autor registrados. Entonces vas y, por ejemplo, ves prendas estampadas con diseños que son diseños de películas, diseños de frases, por llamarle de alguna forma. Entonces, tú ves estampado, ¿no? A mí me pasó en particular... Yo represento una marca, hoy por hoy, nos pasó hace poco, y veníamos por determinado barrio de Montevideo y vemos que hay millones de remeras estampadas con el isotipo de este cliente. Un isotipo que es famoso para los rockeros y está por todos lados hoy por hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Intimamos el cese de uso. Y automáticamente, ¿qué nos dicen? No, pero pará, ¿cómo no voy a poder estampar si el que está al lado tiene millones de remeras estampadas? No. Ese diseño es una creación de alguien y este alguien es el que hoy te está intimando. Y tú automáticamente tenés que bajar todo, sacar todo, retirarlo de stock y si la empresa te lo pide, lo tenés que mandar a destruir. Bueno, ahí va mi siguiente pregunta, porque nos han llegado muchas consultas de emprendedores que sin saber, porque son, por ejemplo, fans de algún personaje de Disney o de la saga de Harry Potter o de alguna otra. Entonces, son fans pongámosle un personaje de Disney. Entonces, estampan las remeras o tienen tazas o usando esa imagen. Y de repente les llega una intimación de cese de uso y de destrucción. ¿Qué implica eso? ¿Cómo es? Porque realmente a veces, o sea, la mayoría no sabe que no puede usarlo. O sea, piensan que... No, la mayoría, casi todos. Sí. O sea, todos creen que lo pueden usar. Claro, porque es... O sea, bueno, ¿cómo es? Voy a ir del lado de la empresa. Sí, claro. Explicaros un poco para que sepan el común denominador, lo que hacemos todos es, primero se adquiere un producto, se comunica a la empresa que ese producto, que entendemos que este producto infringe los derechos de autor suyos y le solicitamos intimar a la empresa. Lo ideal es, del lado de la empresa, es hacer un acta de constatación de la infracción con medio de un escribano, el cual se constata la existencia del uso debido y de actos de competencia desleal. Posteriormente se protocoliza toda la prueba y citas a conciliación. Esa es la parte de la empresa. Sí. Asimismo, podés ir por una intimación judicial y lo que haces es intimás el cese de uso. Voy del lado del infractor. Cuando llega la intimación del emprendedor, el emprendedor te va a decir, no, mirá, ¿sabes qué? Yo no sabía. Claro. Yo pensé que se podía hacer. ¿En dónde está? Entonces, te pasa que tenés un colega al otro lado que te dice, no, pero el derecho de autor no lo tenés registrado. No tenés, o mostrame la legitimación activa que tenés para tú venir e intimarme esto. La legitimación activa es la creación. Claro. La legitimación activa es que yo, exactamente, soy el titular del derecho de autor. Pero hablando... Y que no necesito tener registrado el derecho de autor para ir y decirte, esto es mío.
pero generalmente las marcas estas que son conocidas, muy conocidas, las que nombramos recién, que todo el mundo conoce, tienen registrado todo, hasta la mayoría de los casos, los personajes, absolutamente todos los personajes. En la mayoría de los casos registrado en el Uruguay, todo no lo tienen. Sí tienen la mayoría, pero no nos olvidemos que nuestra ley de derecho de autor nos permite ir contra el infractor. Entonces, y yo no necesito tener registrado el derecho de autor para ir contra ti. Claro. Entonces, voy por la ley de derecho de autor. Bueno, de hecho nos ha pasado. Acá hay 2 escenarios. Puede ir el estudio y iniciarte acciones, primeras extrajudiciales, te intimo el cese de uso, pero te puedo denunciar en la aduana. Claro. Porque en Uruguay existe un registro de aduana. Ese registro de marcas en aduana, nosotros podemos registrar los derechos de autor también ahí. Entonces, si bien es marca, podemos registrar los diseños. Ahora bien, yo no tengo registrada la marca en la aduana, no tengo registrado el diseño, pero denuncio en la aduana que tal empresa está trayendo al Uruguay o está comercializando en el Uruguay productos que se van por la ley 7.616 que están en infracción. Yo puedo iniciar acciones. Yo no necesito demostrar que soy el creador. Vengo y te digo, mira, yo soy el creador. Entonces tú me vas a decir, no, eso es demostrame. Importante. Con marca, vos tenés que tener la marca registrada para poder iniciar acciones. Exactamente. ¿no? La legitimación activa es esa. Ahora, con derecho de autor, en derecho de autor, vos simplemente con la creación ya sos el titular y no tenés que registrarlo. Y hablando de las infracciones, que es los casos que tenemos más seguido, que es cuando nos contactan diciéndonos, bueno, que les llegó este telegrama. En ese caso, telegramas de DSS, en ese caso, ¿qué tipo de responsabilidades tienen? ¿Cómo debe actuar la persona que le llega este tipo de intimación? ¿Estamos hablando de la intimación? Estamos hablando de la persona que sin saber está infringiendo de alguna manera algún derecho. ¿A quién le llega la intimación? Lo primero que tiene que hacer es, lo mismo que hablé con marcas, es contactarse con un abogado, sin perjuicio de que la intimación, volvemos a lo mismo, se agota en sí misma. Es como un llamado de atención, llamarle de alguna forma. Te tenés que contactar con un abogado para decirle, mira, me pasó esto. Paso siguiente, si realmente estás en infracción y hablas con el abogado que te va a representar y decís, estás en infracción, yo lo que les recomiendo es productos, caja cerrada, se laquea, se cierra. Lo ideal es, si tenés mucho, labrar un acta con un escribano en el cual se introduzcan los productos, se cierran en una caja y se hace un acta de constatación con un escribano. De que dejas de usar y que estos son la cantidad de productos. Estos son la cantidad de productos que tengo. Te comunicas con el abogado comunica y tratan de llegar a un acuerdo de la destrucción. Eso sería el mejor escenario. ¿Y económicamente qué implica eso? No, aparte de destrucción de mercadería o de lo que tengas de cartelería o de lo que hayas hecho, ¿qué implica, de qué costos tenés que asumir tú ahí como infractor? Aparte de eso, ¿es algún costo? Muchas veces del lado de la empresa esto es un costo para una empresa. Claro. O sea, no solamente estás infringiendo los derechos míos, sino que aparte yo tengo que pagar a un profesional para que te intime, para que te destruya. Entonces, muchas veces lo que se acuerda es que por lo menos como una indemnización se abone los gastos. Claro. A ver, no está escrito en ningún lugar. Los gastos en que incurrió la empresa para... No está escrito en ningún lugar, ¿no? Bien. O sea, la obligación que tú tenés, voy del lado de la infracción, es retirar los productos, buena fe, retirar los productos, automáticamente, comunicarte con un abogado para que lleguen a un acuerdo, porque si no la empresa te va a iniciar un juicio. Claro. No nos olvidemos que la ley de derecho de autor te puede condenar hasta 10 veces el monto de la infracción. Claro, eso. Y preceptivo, o sea, yo lo puedo pedir. Claro. Y te puede pasar. O sea, que el daño derecho de autor es muy grave, o sea, a nivel económico, ¿no? Por eso digo, lo ideal sería proceder o sea, retirar esa mercadería en infracción, llegar a un acuerdo. Desde el lado del infractor, lo ideal, lo que yo les recomiendo es retiren la mercadería una vez que te llegue la intimación. No pueden gastar en un escribano, hagan un video de que se constate con fecha cierta en la cual se retiró la mercadería, no la vendiste más,
contactarte con un abogado y ponerte en contacto con que el otro abogado para se hacer ponga. un acuerdo. Si me decís, mirá, ¿sabes qué? No tengo plata, bueno, teléfono, contactarte con el abogado que se comunicó contigo, decirle, mirá, ¿sabes qué? Yo no tengo plata, estoy con un problema, yo no sabía, yo no quiero tener problema con ustedes. Tratar de solucionar. Exacto. Y en caso de no solucionar de esa manera, es posible que puedas ser demandado. Claro, es que es posible, no. Intimás. Automáticamente te siguen vendiendo. Te cito a conciliación. No, digo si retiro la mercadería. Claro, de todas pero maneras, si yo retiro la mercadería frente a la empresa, también quedo como, bueno, paren. Un acto de buena fe, digamos. Nosotros, que somos los intermediarios entre nuestro cliente y el otro juzgado, le vamos a decir a la empresa, bueno, mire, este infractor, a ver, la verdad, retiró los productos, destruyamos, hagamos algo y cumplamos con la medida. Sí. Y aparte otra cosa que también es que todo esto tiene también acciones penales, que capaz que para otro eso episodio. Venía, que vamos a hacer otro episodio, no quiero ingresar, porque el doctor Hugo Pérez va a hablar más de eso, claro. Sin perjuicio de que las acciones penales en el estudio de la parte de marcas, hoy por hoy las hacemos con el doctor Hugo Pérez, pero con el departamento penal, que está Ismael González también, el doctor Ismael González, durante muchos años las hice yo y es tal cual. O sea, tú presentás una denuncia en la comisaría y automáticamente pedís hasta allanamientos. Yo he hecho allanamientos de los lugares. Claro. O sea, y el allanamiento es sin noticia de la contraparte, te van a llegar, te van a agarrar todos los productos, los van a ver, o sea... Sí, es muy grave, digamos. Hay que saber, hay que conocer. O sea, el mensaje es, si recién estás empezando, evitate un problema. Claro. Si ya empezaste y estás haciendo algo mal, asesórate. Si las herramientas para asesorarte las tenés. Y si realmente una empresa te intima, actúa enseguida. No hagas, claro, no pasó nada. Decime, y sobre esto, para ir un poco terminando, ¿qué es lo importante? ¿Qué dejarías como lo más importante en esta área, en derecho de autor? ¿Qué es importante que las personas sepan, que conozcan? Una aclaración antes de cerrar. Quiero decirles que, no sé si quedó claro, que el registro de derecho de autor, no de software, que será otro capítulo, por la modificación que vimos ahora, que ya no lo hacen más en derecho de autor, se registra en la Biblioteca Nacional, pueden ir particulares, se llena un formulario, se agregan las copias y se registra. Quiero dejarlo claro para los emprendedores, para las pymes, para todo. ¿Qué mensaje dejo como final? Y bueno, mensaje que dejo como final es, si no vas a registrar el derecho de autor, hacete de prueba de que el derecho de autor es tuyo. Guarden fechas ciertas, no nos olvidemos que la única forma que tenemos que demostrar es con prueba que el derecho de autor es nuestro. Eso por un lado. Si estamos del lado de emprendedores que van a empezar a emprender y que tienen un negocio y que les gusta determinado personaje, o sea, que no pueden, que sepan que no pueden, obviamente. Claro, que se asesoren. O sea, que es obvio que si tú vas a hacer una taza con un diseño de un dibujo animado, de un diseño que es hoy popular, de una película, etcétera, tenés que tener claro que atrás hay un derecho de autor de alguien y ese derecho de autor lo estás infringiendo. Claro. Entonces, o vas por la vía legal y solicitas la autorización al titular del derecho de autor para usarlo, o tener presente de que a futuro podés tener un inconveniente. Claro, que eso es importante, saber que pueden ir por la vía legal y solicitar la autorización, que se la pueden dar o no, porque a veces la puede tener otra persona. Muchas veces nos pasa que son muy caras las licencias, que va a ser otro capítulo. Otro capítulo. Tenemos varios capítulos. Y las licencias son caras, pero más caro es el final del infractor. Sí. Más caro es infringir. Totalmente. Exacto. Bueno, Verónica, muchas gracias de vuelta por estar con nosotros. Un placer siempre escucharte y hablar contigo. Siempre aprendemos mucho. Bueno, muchas gracias, María. Un placer y bueno, nada, a los que nos escuchan en esta conversación tan linda, nada, ya saben, tienen a Legal Mind, me tienen a mí, bebé. Abogados, nada, estamos juntas y en esto y bueno, ya saben, no duden en preguntar, una aclaración, ¿no? Sí. Muchas veces el emprendedor o la pyme dudan en preguntar por el costo. Claro. No crean que todo siempre es costo. Claro. A veces es preguntar y a veces con una pregunta, en el caso nuestro nos pasa a diario, lo hemos hablado, de que recibimos 1000 consultas
y que no se cobran las consultas así. O sea, muchas veces me pasa, no, que voy a consultar con un abogado, que el abogado es carísimo. No. Claro, tiene un concepto de eso y... Total. Y el concepto es, veámonos para atrás todo lo que ha hecho la pandemia, lo que nos ha hecho la pandemia, lo hemos hablado con María en ocasiones desde que el camino nos unió con Omeu. Sí. Y nada, la pandemia nos ha cambiado a todos, nos ha hecho a todos ir por caminos diferentes, por caminos que a veces pensamos que no tenemos salida, y la salida está siempre la salida. Y esto es lo mismo. Cuando vean un problema en algo que querés emprender, de todos los ámbitos lo digo, de una empresa, desde el fabricar, desde el crear, desde el emprender, desde los chicos que están hoy con nosotros haciéndonos esto, no duden en consultar, porque a veces el consultar te abre la mente a cosas que no las vas a tomar en cuenta y que hoy vas a pensar que va a estar todo bien y en un futuro estás infringiendo. Entonces, nada, nos pasó a todos. Entonces, consulten. Acá nos tienen. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ti. Hasta aquí llegó este episodio. Si te gustó, podés compartirlo o guardarlo. Te invito a dejar tu comentario, tu consulta o seguirnos en Instagram o YouTube. Somos Legal Mind Abogados. Nos encontramos en el próximo episodio.